Nosotros saludamos a los hermanos que están en las iglesias recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Estamos aquí para transmitir a nuestras iglesias la escuela bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata, aquello que hacemos los domingos por la mañana en este horario, para todas nuestras iglesias. Nuestra transmisión está siendo hecha desde el Manaim de la región de Domingo Martins, en el municipio de Maricel Floriano, Estado de Espíritu Santo. Encerramos esta mañana aquí un seminario de cuarto periodo, y en este seminario tuvo una participación de casi cerca de 3,000 personas en cuarto periodo y más principiantes. Y estuvimos conectados también a varios otros puntos de Manaíns en otros estados que participaron con nosotros. Cerca de 12 a 14 Manaíns y puntos que estaban conectados con nosotros en ese seminario. Es nuestra alegría esta escuela bíblica, es que antes de dar inicio a la continuidad de nuestros estudios en el libro de Apocalipsis, nosotros iremos a compartir con los hermanos algunas informaciones que son motivo de nuestra glorificación al nombre del Señor. Tuvimos, por ejemplo, el último fin de semana un seminario que fue conducido ahí en Toronto, Canadá, con el apoyo de pastores nuestros de los Estados Unidos que allí estuvieron realizando este seminario. Podemos ver aquí un periodo muy especial en que nosotros reunimos a nuestros hermanos de aquella región de Toronto y también de Ottawa. El pastor Gerson estuvieron ahí realizando este seminario. Tuvimos un grupo de hermanos con los niños participando allí de este seminario en Canadá. Fue una gran bendición de parte del Señor. Tenemos una información interesante para transmitir a los hermanos, que fue el seminario en Marabá, en el estado de Pará. Este seminario también en Marabá, en el estado de Pará, fue para nosotros un motivo de gran alegría por el número de hermanos que participaron en este seminario. Y también la expansión de la obra del Señor en aquella región. Nuestros niños tuvieron una participación especial cantando los loores allí en aquella región. Y no faltan niños allí en aquella región de Marabá. Quedamos muy felices con este testimonio y compartimos con nuestros hermanos en esta escuela bíblica. Otra alegría también que compartimos con los hermanos fue la consagración del Manaín del Estado del Espíritu Santo en la ciudad de Linares, en la región norte del Espíritu Santo. Este Manaín con capacidad de 2,800 personas. Tuvimos 2,800 personas, cerca de 3,000 personas en esta consagración del Manaín. Y fue también la parte inferior. En la parte inferior del lugar había un grupo más, cerca de 4,000 personas teníamos ahí, estaban en la consagración. Ahí ya son 7, ¿no? Hay que ser optimistas. Es nuestra alegría compartir con los hermanos esta mañana, con los hermanos de nuestras iglesias. Y vamos ahora justamente tener un momento muy especial del estado del Espíritu Santo. El día 7 tuvimos una sesión solemne en la Asamblea Legislativa transmitida, la Asamblea Legislativa del Estado del Espíritu Santo, transmitida allí al vivo por la televisión, y pudimos allí compartir con nuestros hermanos de un momento de conmemoración. Fue un homenaje a la conmemoración de los 50 años de la Iglesia Cristiana Maranata, y ofrecieron ahí una recepción especial al grupo de loor, a los pastores, los hermanos que fueron ahí condecorados, que han trabajado en la obra del Señor. No fue una condecoración meramente administrativa o legal, pero fue una conmemoración, una condecoración por el trabajo de lo que los hermanos realizaron en la obra del Señor en estos 50 años de existencia de la obra del Señor. Y ya dejamos aquí a los hermanos
Otra información también es que hoy dos iglesias nuestras están recibiendo la escuela bíblica por primera vez. La iglesia de Valparaíso 2 en Sierra, aquí en el estado de Espíritu Santo, y también la iglesia de Aguas Claras y la iglesia de Samambaia en la región de Brasilia. Es una alegría tener con nosotros hoy estas iglesias agregadas a la escuela bíblica dominical. Y por último queremos dejar aquí ya la información para los hermanos que el próximo día 23 de este mes, 23 de mayo, a las 11 de la mañana, allá en el Salón Especial del Senado de la República en Brasilia, tenemos allí también un otro momento de conmemoración por nuestros 50 años de existencia de la obra del Señor. Y allí estará un grupo de hermanos de varios lugares, inclusive de Brasilia, para participar de este momento solemne. Es un momento que será hecho ahí y será hasta transmitido por la televisión. Ahora, compartimos con los hermanos estas alegrías esta mañana y también ahora iremos, antes de entrar a las preguntas del asunto de hoy por la mañana, tenemos una palabra introductoria sobre el asunto a ser transmitida por el pastor Yedelti. Bien, hermanos, la paz del Señor. En primer lugar, nosotros queremos responder algunas preguntas que fueron hechas, hasta personalmente, con relación a la iglesia de Tiatira. La pregunta fue esta: ¿dónde estaba la diferencia de aquella introducción, de la dirección de las cartas? Primeramente vemos en Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Nosotros vimos las cartas dirigidas al ángel de la iglesia. Pero cuando usted ya ve Tiatira, usted va a leer, y en lugar de decir al ángel, dice así: esto dice el Hijo de Dios. Es una intervención en un momento histórico y profético de la iglesia. Una intervención directa del Hijo de Dios. Entonces, en este caso aquí, y vamos a ver que esta intervención aquí en Tiatira, que vamos a encontrar, ¿de qué forma Él va a intervenir? Él va a intervenir mirando a la vida de la iglesia, ojos como llama de fuego. Entonces, es un juicio sobre la iglesia. Este juicio es una contemplación, es un juicio al respecto de la iglesia fiel. Y al mismo tiempo, los pies como bronce bruñido, refiriéndose también a juicios, ahora no a la iglesia, pero al que vendrá. Entonces, la palabra dice así, habla de los pies, el caminar, la prisa de juzgar, todas las equivocaciones que fueran cometidas hasta allí. Porque a partir de ese momento, nosotros estamos comenzando Sardis, por ejemplo. Vamos a ver que hasta ese momento había una confusión muy grande en medio de la iglesia. Entraron los patristas, entraron los filósofos, entonces una mezcla del cristianismo, al punto de decir así: el cristianismo está muerto, ya no hay más. Tiene nombre de que está vivo porque tiene nombre de Cristo, cristiano, pero está muerto. Las otras inserciones fueron: piensa que están los que nacen fruto de este cristianismo aquí, nacen muertos, porque nacen sin el Espíritu Santo, porque ellos dejaron el gobierno del Espíritu Santo y se colocaron a disposición de Jezabel, el espíritu que no es del Señor. Esta es una explicación. Yo creo que los hermanos percibieron esto. Esto es muy interesante porque a partir de aquí todo va a entrar dentro de un otro proyecto que ya es el proyecto que viene al fin. Ya vamos a ver históricamente la situación de este cristianismo cuando él prácticamente va a sufrir. Dice el texto así: el poder político que cargaba la iglesia infiel fue herida
fue herido de muerte. Parece que acabó todo aquí, mas no sucedió con Lutero. Cuando él tomó la palabra, él hirió de muerte a este. Pero vean, el poder político aquí ya no es, pero va a volver. Va a aparecer nuevamente fortalecido políticamente una religión con el nombre de cristianismo que va a aparecer políticamente fortalecido. Vamos a hacer aquí un momento para nuestros hermanos, nuestros visitantes que nos están oyendo. Y vamos a decirles que, en realidad, cuando usted habla de iglesia infiel, no estamos hablando de una iglesia que tiene un nombre, iglesia fulano de tal, no. La iglesia infiel como nombre tiene un juicio sobre ella. El juicio está determinado aquí, acabó. Cuando Lutero abre la palabra, la espada hiere a la bestia que era el poder político y religioso, mas ella continúa moviéndose. Este poder todavía tiene vida. Y en este periodo, en este tiempo, hay una iglesia que ya recibió un cristianismo que recibió un juicio que está establecido sobre este periodo de infidelidad de la iglesia, porque va exactamente encima del espíritu maligno de Jezabel. Aquel espíritu que operó 900 años antes de Jesús en el gobierno de Acab. Este espíritu vuelve, más va a ser herido aquí. Él es alcanzado aquí para que la iglesia pueda tomar un nuevo rumbo. Los hermanos comienzan a ver inmediatamente la espada, después el juicio, después ahora los 7, la operación. Otra vez, el mismo espíritu que los hermanos van a ver aquí, 7 en Éfeso, que es una globalización, vamos a decir así, es una suma de operaciones de los 7 espíritus. En cada uno hay un énfasis, mas en Éfeso hay una operación conjunta de todos los énfasis y de la operación del Espíritu Santo. Vamos a encontrar sabiduría, poder, todo eso que vimos aquí. Y en cada una de esas épocas hay una operación específica. Muy bien. Cuando llega otra vez aquí, esto dice el Hijo de Dios. Usted va a ver que va a entrar una otra acción aquí. Él es el dueño. Él dice así, no, el dueño de la iglesia soy yo. No es Jezabel, no es el espíritu de Jezabel. Entonces, mira con ojos de llamas de fuego aquello que la iglesia está viviendo espiritualmente. Y él mira el mismo juicio, los pies que se apresuran al juicio. Este juicio ya está hecho. Entonces, esta iglesia infiel. Y las personas imaginan, iglesia fulano de tal. No, la iglesia infiel ella es madre y existe también las hijas. El libro de Apocalipsis dice, es la mamá de las prostituciones, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ella es madre, pero tiene sus hijas también. Todos aquellos que están debajo de sus alas y que piensan de la misma forma, con la misma razón, con el mismo sentimiento religioso, con las mismas desviaciones, están en la misma situación. Aquellos que no quieren el gobierno del Espíritu Santo. Esta es la primera introducción que estamos haciendo para responder los cuestionamientos de algunos hermanos que hicieron, y aquellos que tuvieron cuestionamientos deben hacerlos. Hay otro cuestionamiento también que nos hicieron, que está aquí en la carta a la iglesia de Pérgamo. Yo recibí una correspondencia de una persona que ella nos dijo así, Pérgamo, no sé dónde sacó esto, de internet creo, cualquier cosa, el problema es en internet, y mostró e hizo un escrito interesante. Y nosotros mostramos primeramente que Pérgamo tenía varias palabras para designar Pérgamo, solo para que los hermanos tengan una idea. Las palabras son así, Pérgamo, Pérgamus, Pérgame, Pérgamo, eran palabras. En aquella época, las ciudades cambiaban mucho de nombre.
y vamos a ver las colocaciones porque en realidad este estudio, cuando es mencionado aquí, estas cartas aquí, esta operación del Espíritu Santo fue una revelación dada a esta obra. No esta unión de las parábolas que fue dada también a esta obra. Más, estos aspectos aquí, Éfeso quiere decir aceptable, Esmirna viene de sufrimiento, Pérgamo, casamiento pervertido, Tiatira entonces, sacrificio continuo, este otro aquí, Sardis, restantes que estaban para morir, Filadelfia, amor fraternal, y la Odisea. Vamos a ver entonces, todo esto tiene un significado antiguo, no alguna cosa de internet, ya existía antes. Cuando hubo los grandes avivamientos en Inglaterra, en el mundo entero, el mundo despertó como siempre se despierta para el tiempo final. No es porque hubo un avivamiento, más porque el avivamiento es dado para despertar al mundo y a la iglesia de que todo tiene un fin. Entonces, cuando los siervos de Dios, por ejemplo, el caso de Mood, Finney, todos ellos, todas las veces, no solamente en muchos lugares, todas las veces que hubo un avivamiento, ellos siempre iban al Apocalipsis, a las cartas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les llevaba para esto. Entonces, estas designaciones son propias, son perfectas. Pérgamo no es casamiento pervertido, solo que él se engañó, porque hablamos, son dos palabras, per y gamos. Pérgamos es una palabra en griego que está relacionada con casamiento. Otra cosa, Pérgamo es una palabra que puede estar asociada, y es muy común, con los dos grandes imperios que dominaron aquella región. Fue el imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, que impuso prácticamente el griego, y el anterior, que era el latín, el ancho después, que era el latín, que era del Imperio Romano. Entonces ellos acostumbraban a asociar dos palabras para designar una sola. Y no solamente esto, la palabra a veces era una suma de dos partes que satisfacía a la población, y estaba muy relacionada, por ejemplo, con el templo. El lugar donde estaba situado, vamos a decir así, algunos detalles. En Pérgamo, solo para que los hermanos tengan idea, en Pérgamo había una biblioteca que quedó famosa. El emperador romano Marco Antonio tomó aquella biblioteca y dio para... Ella fue a Egipto y fue transferida de Pérgamo a Egipto para Alejandría, y todo el mundo conoce que fue fue la mayor biblioteca del mundo en aquella época. Entonces, cuando dice Pérgamos, viene de perversión, del latín, perversión. Gamos es casamiento. Pérgamos, la palabra en sí, Pérgamos es mucho casamiento. En todas las inserciones colocadas, por ejemplo, Thompson fue hasta uno de los contemporáneos del pastor Dodd, fue formado en la mayor escuela de evangelio del mundo de aquella época, que fue el Instituto Mood. El Instituto Mood se preocupaba no con los asuntos teológicos, mas con estos aspectos. Ellos no lograron penetrar en lo que estamos penetrando, porque eran movimientos. Dodd, el pastor Dodd, que fue presidente del presbiterio, hizo un curso allá en Estados Unidos, hizo cursos en el Instituto Bíblico de su amigo de él, su compañero que vino para Brasil. Él vino para dar clase solo sobre escatología. Thompson, él coloca la palabra Pérgamos, como en el griego, en el original, relativo a casamiento, mucho casamiento. Entonces, nosotros no nos equivocamos aquí. Quien está detrás de internet y esas tonterías y no tiene nada que hacer, estamos diciendo esto.
porque los ciudadanos no están satisfechos y lanzan eso en internet y vienen los internautas y entran pensando que están encontrando mucha cosa y no es eso. Entonces la palabra Pérgamo está conectada a dos palabras, una en latín y otra en griego. Per en latín, gamos, casamiento en griego. Entonces, casamiento pervertido. Ahí yo hice una pregunta. Yo le escribí así, unas 5 páginas, solo mostrando al respecto de esto, para convencer a un ciudadano que comienza a sacar de internet 3 tonterías y coloca ahí. Internet no existía en este tiempo aquí. Y estas designaciones proféticas, ellas son claras. ¿Cuál es la dificultad de usted entender que Tiatira o que Esmirna viene de la palabra mirra, del sufrimiento? Cuando la iglesia sufre aquí, cuando la iglesia va a la boca de los leones. Usted tiene que explicar que Pérgamo no fue casamiento pervertido, Pérgamo. Entonces, ¿qué fue? No, Constantino trajo para dentro de la iglesia el paganismo y colocó dentro. No fue un casamiento pervertido. Los hermanos están viendo. Y una persona, solo una persona es capaz de crear una serie de problemas, hasta para algunos fieles que son fieles y que están mirando. Entonces, quien tenga dificultad con relación a lo que está siendo dicho aquí, puede dirigirse al presbiterio, al satélite, y nosotros estamos a disposición para escribir aquí 5 páginas solo para mostrar a un ciudadano, a uno. Ese espíritu debe estar también en otros. Es un espíritu que está en internet por ahí, en algunas cabezas ahí. Hay mucha gente loca y que está ahí con internet. Pero mis hermanos, a partir de ahora, no dio para explicar todo. Me gustaría demostrar. Yo voy a colocar en la página del presbiterio para que los pastores tengan todas las informaciones que están y que tenemos para mostrar exactamente aquello que está siendo hablado. Solo una palabra, aquel ciudadano, cuando él crea la duda, él no creó la duda, porque no vino a las parábolas y no fue revelación, vino con una palabra que no tiene valor. Casamiento maravilloso, Constantino con la iglesia. Constantino mandó a matar, hizo esto, entró la idolatría, la hechicería, todo eso. No, fue un casamiento maravilloso, ¿no es verdad? Yo lo llamo. Yo puedo llamar y hablar con él sin ningún problema. Pastor Gilson, usted ahora es el más tranquilo, aquí puede continuar. Yo, no es porque esté en mi presencia, pero usted es muy calmado. Yo quedé preocupado, Gilson, hoy. Usted vino muy simpático. Yo no me pude arreglar. Yo vine así, como sea. Pero puede continuar. Mis hermanos, vamos entonces a nuestra primera pregunta que vamos a pasar por los hermanos. Y ellos trabajan en las iglesias. Y esta pregunta, ella está aquí. Vamos a transmitir, vamos a leer aquí para los hermanos. La pregunta número 1. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra que está relacionada a la iglesia de Sardis? ¿Y cuál es el énfasis del Espíritu Santo en este periodo profético de Sardis? Entonces aquí está. Vamos a dar unos minutos para que los hermanos respondan. 1 minuto para responder todo esto. No, vamos a darles 3. 3 minutos para leer la Apocalipsis. Vamos a dejar 3 minutos para darle respuesta a esta pregunta. El Apocalipsis es el último libro, no está en Génesis.
Hermanos, aquí estamos con la respuesta que, por cierto, los hermanos ya encontraron a nuestra pregunta. La parábola es la parábola del tesoro escondido. Y el énfasis de la operación del Espíritu de Jehová en este periodo de Sardis fue el espíritu de poder. Ahora, es importante que, por cierto, los hermanos encontraron nuestra respuesta examinando la secuencia de las cartas y la secuencia de las parábolas. Cuando el Señor Jesús cuenta las parábolas en Mateo capítulo 3, esta parábola, ella está relacionada a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, la quinta carta. Entonces, la quinta carta a la iglesia de Sardis va a encontrarse que con la quinta parábola, que es la parábola del tesoro, la relación existente que por la palabra el Señor Jesús habló proféticamente al respecto de la iglesia de Sardis, que es el tesoro escondido, que estaba en un campo, y que un hombre halló y lo escondió. Y en Sardis, el periodo profético de Sardis se va a cumplir exactamente en la iglesia, aquello que Jesús profetizó a través de la parábola. Y anteriormente el profeta Isaías había hablado también en secuencia. Después reposará sobre el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, después el espíritu de poder y por fin el espíritu de temor en la última iglesia. El espíritu de conocimiento y por último el espíritu de temor en la última iglesia. Entonces los hermanos no tuvieron dificultad en encontrar porque examinaron estos textos de la palabra Isaías, Mateo capítulo 13 y también capítulo 3, 2 y 3 de Apocalipsis. Muy bien. Ahora vamos a... No sé si da tiempo para alguna pregunta más. Da tiempo para una pregunta más. Vamos a pasar a los hermanos. Una pregunta más, que ya está aquí en el cuadro. La pregunta es la siguiente. ¿En qué versículos del capítulo 3 están las distintas operaciones del Señor? ¿Y cuál de ellas es enfática? ¿Cuál es el énfasis? Entonces vamos a examinar el capítulo 3. Las operaciones, las distintas operaciones del Espíritu del Señor y cuál de ellas en cuál de ellas está el énfasis. A la carta de Sardis, la primera parte del capítulo 3. Vamos a restringir un poco la respuesta por la hora, no estamos adelantados en la hora. Vamos a solo responder el aspecto enfático. Las 7 operaciones del Espíritu de Jehová, del Señor. Podemos volver nuevamente aquí. Las 7 operaciones del Espíritu del Señor, de Jehová, están aquí. Sabiduría, Espíritu de Jehová. Aquí opera el Espíritu de poder. Entonces queremos saber aquí el Espíritu de poder, de fortaleza, el énfasis. ¿Dónde está esta operación del Espíritu de poder, de fortaleza en esta carta? ¿Cuál es el versículo en la carta? No es lo que queremos. Hay varias operaciones, mas hay un énfasis que aquí que es el Espíritu de poder, de fortaleza. ¿En cuál versículo? El versículo 4 dicen aquí. Es ese, Gilson. El versículo 4 dice que. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Vamos a ver qué dice el versículo 4. Ah, sí, la iglesia está respondiendo, ¿no? No fue dado tiempo a la iglesia. Gilson, usted está distraído. Dé tiempo a los hermanos, pues. Después ellos quieren pelear conmigo y usted es el culpable. Vamos a dar un tiempo para que los hermanos respondan en la iglesia y enseguida vamos a volver para dar una contribución a los hermanos. 3 minutos.
Mis hermanos, ciertamente los hermanos en la iglesia encontraron la respuesta al asunto, a la pregunta. Y aquí está exactamente el versículo. La pregunta era, ¿cuál sería el versículo? Y encontramos el capítulo 3, versículo 4. Pero el énfasis del espíritu de poder en el capítulo 4 está exactamente en el hecho de, en el versículo 4, capítulo 3, disculpen, está en que ellos no contaminaron sus vestiduras. Esta palabra es destinada en Sardis de algunos entre vosotros, los vestidos así. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, este es exactamente el énfasis principal aquí del espíritu de poder, de fortaleza. Ellos no se dejaron vencer por el pecado, no contaminaron, no mancharon sus vestiduras de salvación y por eso andarán de blanco con el Señor. Entonces aquí está inclusive, no sé si podemos sugerir hasta este versículo como mensaje para el culto de hoy en la noche. El versículo es apropiado para nuestros predicadores, para que ellos hablen del asunto, del tema, hoy en la noche en el culto. Sería muy apropiado en las iglesias. Ahí con esto entonces pasamos a los hermanos, nuestras preguntas, nuestro trabajo y hasta para las hermanas. Ellas podrán usar el próximo miércoles como sugerencia también esta última pregunta. Y hablando de este asunto, de este tema, para el próximo culto de señores el próximo miércoles. Podemos volver al cuadro. Vuelve al cuadro. La palabra sardis quiere decir restos, restantes, que estaban para acabarse. El espíritu de poder operó exactamente en aquel pueblo restante. ¿Y cuál fue el nombre que se destacó en ese periodo? Varios movimientos fueron hechos para salir del dominio de la iglesia infiel, del cristianismo que no funcionaba en la orientación del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? En este periodo había un pueblo que había seguido un otro rumbo, mas había un pequeño grupo que era un restante, un resto. Por eso en todo estaba el espíritu de poder. Y solo adelantando un poco, la mayor representación del espíritu de poder estaba en los pre-reformadores, los Lollardos y todos otros que habían sido diezmados, se levantaban y después acababan y los mataban. El propio cristianismo se encargaba de matarlos. Y aquí la iglesia no tenía tanta fuerza. ¿Qué fuerza tendría esta iglesia? Que había sido perseguida, que había muerto, masacrada. En todas partes, en cualquier lugar donde se levantase, era tener en contra el sistema religioso que estaba allí. Había un sistema ideológico, político, religioso, que tenía que dominar el mundo con aquella ideología política. La iglesia entonces, ella prácticamente estaba muerta, no existía. Era un restante, un resto. Mas en esos restos, vamos a contar a Savonarola, John Hus, Wycliffe y tantos otros, inclusive Lutero, que fue un hombre. La parábola, usted va a decir un hombre, para mostrar que el poder de Dios no necesita de personas, de número de personas. Un hombre descubre el tesoro escondido que estaba en el campo. Ese es un asunto para nuestra próxima clase y esperamos que los hermanos puedan reforzar la lectura de los textos que están mencionados aquí en la operación de los 7 espíritus de Dios y también de esta parábola del tesoro escondido, que es el centro de toda la enseñanza que va a dirigir la iglesia en este tiempo, cuando el espíritu de poder entra otra vez. El espíritu de poder entra aquí otra vez
Y es el resultado de los juicios que están aquí sobre la iglesia infiel. Él va a mostrar, diciendo así, la obra no es eso que está ahí. Sin fuerza, mis hermanos, es el secreto de la obra del Espíritu. No tienes fuerza. ¿Qué somos en el mundo? ¿Qué representamos como personas, como número de personas? Nuestra representación es mínima. No estamos ni un poco preocupados con eso. Lutero no estaba preocupado con esto. Savonarola tampoco estaba preocupado. Jerónimo tampoco. John Hus tampoco. ¿Por qué no vamos a estar preocupados? Todo el mundo está con nosotros. No. Nosotros no vamos a entender aquí. El mundo está en nuestro favor. Absolutamente no. La iglesia ahora va a sobrevivir. Y es eso lo que importa. Así, mis hermanos, yo creo que la sugerencia del pastor Gilson para el mensaje de esta noche está a disposición de nuestros hermanos. Diciendo lo siguiente, estamos terminando. El miércoles tenemos este homenaje que será hecho, propuesto por un senador de la República aquí de Brasil, para un título a la iglesia por los 50 años. Estamos recibiendo eso a toda hora en todas partes de Brasil, en el estado. Nuestra agenda ha sido hasta llena, mas es el Señor quien está abriendo las puertas, hablando. Y no estamos haciendo ninguna propaganda, no estamos preocupados en colocar una torta para soplar o cohetes o fuegos artificiales. Estamos celebrando aquello que el Espíritu Santo está determinando para celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Los mensajes nuevos, el rumbo nuevo para la obra y algunas cosas tan simples. Hoy estamos inaugurando también allá el satélite en el plano 100. Las instalaciones en el plano 100 que cambiamos de aquí para aquel lugar. Y a partir de ahora vamos a contar con un ambiente bastante amplio para que quien desee pueda participar, asistir y hasta ayudar en este trabajo del satélite. Así, en el plano 100. Inclusive en este lugar la iglesia hoy está reunida. Nuestro abrazo a nuestros hermanos que lucharon mucho en el interés de ampliar y fue ampliado, y estamos muy felices de tener a aquellos hermanos allí preocupados con el crecimiento de la obra y celosos. A veces, mis hermanos, las personas no entienden la forma como el presbiterio tiene que hacer. No podemos entender que tengamos un dinero, un recurso aquí y emplearlo en un solo lugar. Si usted emplea 3 millones para adquirir una propiedad donde va a reunir 60 personas, no hay cómo entender eso. Solo en Brasil existe esto. No hay planeamiento, nadie sabe en cuándo entró, nadie sabe cuánto salió. Nosotros no. Es todo medido. Porque si usted tiene 3 millones para emplear para 60 personas, con 3 millones el presbiterio construye más de 10 templos. ¿Entendió? Que va a abrigar a más de 1,000 personas. No hay cómo. No hay ninguna forma de entender de que sea algo normal, de querer que el presbiterio coloque una fortuna en un lugar para 10 personas. No, aquí hay el mejor órgano, aquí todo el mundo tiene aquí aire acondicionado, los bancos son acolchonados, solo falta aquí cama. Solo está faltando cama. La palabra Pastor Jason para terminar. Mis hermanos, vamos a terminar. Y pedimos ahora que los hermanos en las iglesias también reciban a los niños de vuelta y puedan terminar el culto orando por los niños. Entonces, encerramos aquí, terminamos, deseando a todos los hermanos la paz del Señor Jesús.